Bueno, en principio son tres. La primera es poder ir al país de su padre, ya que recordemos que Barack Obama, su padre proviene de Kenia, de la región de Kisumu, en la parte del lago Victoria, del grupo étnico Luo. Y aunque Obama ya había hecho visitas previas al continente africano durante su presidencia, ya había asistido a Sudáfrica, a Ghana, a Nigeria, pues le quedaba pendiente esta visita, que era una deuda, pues porque desde el momento en que asumió la presidencia de Estados Unidos, la población de Kenia quizás fue la más alegre, la más feliz de esta decisión, y siempre había esta inquietud de que Obama pudiera volver a lo que se considera son sus orígenes. Esa es la primera razón. La segunda razón es pues una situación estratégica por la importancia que tiene Kenia en cuanto a un país que tiene el puerto Mombasa y que tiene una localización que es vital en el comercio de la región, y por el tema de los atentados que ha habido por parte de Al-Shabaab en ese país y la necesidad de hacer estrategias y mayor comunicación entre las fuerzas de seguridad de los Estados Unidos y Kenia y sus gobernantes. Y la tercera, bueno, pues que además de Kenia se visita Etiopía, a la Unión, sede de la Unión Africana, y también es con este interés estratégico que ya mencioné, pero también económico, dado a que Estados Unidos pues está cada vez más rezagado en la competencia por la presencia económica y comercial de China, que ha adquirido en los últimos 10 o 15 años este país asiático, y también es como para ver si Estados Unidos, sus empresas, pueden otra vez ganar terreno en este continente que durante muchos años había recibido una fuerte influencia económica de ciertas industrias en los países africanos más desarrollados. Bueno, en Kenia ya se había mencionado es un poco en el sentido de ver a sus familiares, de manejar esta idea de los vínculos que él mismo representa como un afrodescendiente, pero de un origen africano directo, o sea, no como el afroamericano típico de Estados Unidos, sino aquel personaje que se integra a la sociedad norteamericana, que logra ser presidente y que además pues tiene directamente sangre luo africana. Por otro lado, pues poder hablar con un personaje en cierto sentido polémico, que es el actual presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, hijo del fundador de la nación keniana, Jomo Kenyatta, y que ha tenido problemas con la Corte Internacional de La Haya por su supuesta participación en los enfrentamientos étnicos de las elecciones del 2008, que todavía es un asunto que no se ha, digamos, todavía librado, a pesar de que ya se han desistido los miembros de la Corte Internacional de La Haya de detenerlo. Pero bueno, es la idea de establecer nexos con él, y también, como ya había mencionado, pues establecer estrategias más concretas para poder combatir a la amenaza que es Al-Shabaab, ¿no? Y también pues para ver qué elementos de inversión y qué elementos de presencia norteamericana en Kenia se pueden fortalecer. Bueno, como sabemos, Etiopía es la sede de la Unión Africana, que es este organismo que incluye prácticamente a todos los países africanos, a los del África del Norte, al África subsahariana y también a Madagascar y algunas islas que pues pertenecen también o que se considera que son parte del continente africano. En este sentido, la idea era también fortalecer estos nexos de cooperación con Etiopía, la Unión Africana, y volvemos al punto, la lucha directa contra Al-Shabaab, porque de hecho Etiopía es uno de los países junto con Kenia más involucrados en el envío de fuerzas de seguridad, de tropas que van en nombre de la Unión Africana, pero en realidad son de esos países, y pues por la vecindad con Somalia, ¿no? Que es un punto neurálgico por este tipo de conflictos que hay con este grupo terrorista de Al-Shabaab.
Muy variada, pero este es un punto interesante porque desafortunadamente, aunque los estudiosos de África generalmente, pues evidentemente siempre tenemos una postura positiva hacia los problemas y hacia los avances sociales y económicos que ha tenido las sociedades africanas en los últimos años o a partir de la independencia, desafortunadamente hay algunas situaciones que son un poco complejas, quizás sobre todo para nosotros que ya estamos experimentando aperturas importantes en nuestros países, en nuestras sociedades sobre estos temas. En África desafortunadamente existen sectores muy conservadores por muchas razones culturales, históricas, es decir, el tema de que la procreación es considerada como el sentido de la vida, es decir, la reproducción, en tener familias dentro de un criterio tradicional que no tiene nada que ver con valores cristianos, que no tiene nada que ver con una situación conservadora como en otros países sería, pero en el sentido de que sí hay sectores africanos muy conservadores, inclusive políticos al respecto. Hay que recordar que hay países como Malawi, que hay países como Uganda, que han establecido penas muy severas en contra de la gente que tenga manifestaciones públicas de actitudes lésbico-gay, que pueden ir desde la cárcel e inclusive se han intentado llegar a extremos como pena de muerte. Entonces, ante esta intolerancia, pues Barack Obama recordó que pues es importante reflexionar sobre los derechos, sobre el derecho a la diversidad, pero es interesante porque a pesar de lo progresista que pueda sonar, todavía hay sectores africanos que sienten que no es el papel de Obama de irles a decir lo que tienen que hacer en ese sentido y todavía hay reticencias al respecto. Es decir, aunque parezca increíble, quizás sobre todo para ciertos sectores africanos, los sectores jóvenes, los sectores más informados, los sectores con más educación en general, lo recibieron muy bien. Todavía hay sectores políticos africanos que no lo tomaron tan positivamente y eso causó cierta incomodidad, a pesar de que Obama estaba muy decidido en mantener esa postura, porque en este caso creo que sí es congruente con la imagen que se quiere manejar o que se ha manejado de los Estados Unidos como garantes de los derechos humanos y civiles y de la democracia, etcétera, etcétera. Esto también es un punto interesante, que como mencioné en el punto anterior sobre la comunidad lésbico-gay, dividió opiniones porque por un lado es congruente con el discurso norteamericano. Inclusive fue un discurso muy interesante el que dio a la Unión Africana cuando él planteaba que él como presidente de Estados Unidos era muy orgulloso de ser el mandatario, pero que sabía que se tenía que ir porque él tenía que respetar las leyes norteamericanas en cuanto a que acabando su segundo periodo ya no podría perpetuarse. Hasta hizo un comentario medio jocoso diciendo, igual si yo fuera por otro término, igual quedaría. Dice, porque yo sé que tengo mucho apoyo, lo dijo un poco jocoso, pero dice, pero no puedo porque yo respeto las instituciones. Y entonces pasó y hizo la comparación con los líderes africanos, porque ustedes bueno, el público ha de saber que desafortunadamente África se ha caracterizado, algunos estados, por tener gobernantes que duran 15, 20, 30 o hasta más años, citando a Mugabe, citando a Teodoro Nguema de África Ecuatorial, es decir, hay estos casos que son muy evidentes y también de que siempre cuando va a haber un cambio político en países africanos siempre hay una tendencia a mantenerse, ¿no? Sobre todo, Obama estaba pensando concretamente en el caso que ahorita estamos viendo en Burundi, donde el actual presidente Pierre Nkurunziza está prácticamente reformó la constitución para poder mantener otro periodo, ¿no? Bueno, más que reformar la constitución, hizo que el parlamento cambiara ciertas reglas para que él pudiera estar otro periodo, con una muy evidente manipulación para el Congreso y de los recursos que él tiene, ¿no? Entonces, actualmente la situación en Burundi es muy tensa. Entonces, Obama lo dijo mucho en ese sentido, de hecho mencionó al país. Pero esto causa polémica porque también Estados Unidos sigue teniendo aliados estratégicos para sus intereses que no son muy democráticos, que digamos, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo de Uganda con Yoweri Museveni,
que tiene pues desde 86, desde 1986, gobernando ese país. Y son gentes que en un momento dado Estados Unidos requiere de su apoyo y requiere de su alianza para mantener una presencia, sobre todo en cuanto a esto que se denomina la lucha contra el terrorismo internacional. Entonces eso es debatible porque, bueno, por un lado Obama está fiel a un discurso, que es el que siempre se mantiene en cuanto al papel de la política norteamericana en el mundo como garante de la democracia, pero por otro lado, pues como decimos coloquialmente, le estuvo tirando pedradas a aliados suyos, ¿no? Y eso causó también incomodidad, porque, digamos, los que tuvimos la oportunidad de ver en las redes o a través de los medios de información la presentación ante la Unión Africana, era significativo que había sectores que aplaudían, también gente joven, también como que las personas más propositivas, pero también había gente muy seria y contrariada, porque este discurso causó división por lo que he mencionado. Bueno, reafirmar las alianzas y la presencia de Estados Unidos en cuanto al tema de la seguridad. Hay que recordar que en Estados Unidos, en su Ministerio de Defensa y en es decir, sus políticas de seguridad mundial, existe una instancia que se llama el AFRICOM. El AFRICOM en realidad se refiere exclusivamente a apoyo y cooperación en materia militar para alianzas estratégicas que en los últimos años se centran ante todo en el tema del terrorismo. En la época de la Guerra Fría, pues evidentemente el papel de Estados Unidos y sus aliados era, pues digamos, tener un equilibrio estratégico con lo que entonces era la Unión Soviética y el bloque socialista. Pero ahora, en realidad, la amenaza se llama Boko Haram en Nigeria, se llama Al-Shabaab en Somalia y se llama Estado Islámico en Libia. Y la idea era tener la presencia de Obama en la Unión Africana para volver a reafirmar estas alianzas, establecer y reforzar las estrategias, porque sí es un serio motivo de preocupación para Estados Unidos, Al-Shabaab, su presencia en el Cuerno de África, sus ataques que ha tenido en Kenia, la aparente creciente influencia que tiene en regiones vecinas y sobre todo una hipotética y muy temida alianza con el Estado Islámico, que aunque en principio pareciera no ser tan real la amenaza, porque Al-Shabaab se considera más cercano a lo que es Al-Qaeda, que Al-Qaeda todavía hasta la fecha parece ser que no es un aliado directo de Estado Islámico, pero el riesgo de que al ser estados y movimientos islámicos radicales pudieran tener una alianza mayor que realmente ya causaría un problema muy fuerte a Estados Unidos y a sus aliados, a los países industrializados de Europa y del hemisferio del norte. Entonces, en ese sentido, una de las razones de este viaje es poder negociar y poder también establecer esta alianza en un contexto que a veces muchos líderes africanos critican por el punto de que Estados Unidos se sigue preocupando por estos temas de seguridad y descuida otros temas como inversión a aspectos como salud o educación, ¿no? Por ejemplo, a veces la política norteamericana no ha sido muy afortunada en colaborar con problemas como enfermedades del SIDA, por ejemplo, recursos médicos, mayor capacitación de personal que se pueda hacer enviado a África, mayores oportunidades para los africanos para crear cuadros propios en materia de salud y en materia de educación, y esas son cosas que se critican, pero de alguna forma se entiende que el tema militar estratégico para Estados Unidos es la prioridad. Otro punto es su competencia económica con China, porque también en los últimos años ha perdido terreno, y la idea es de que otra vez muchas empresas norteamericanas puedan volver a tener presencia en espacios que China ha estado ganando y en espacios donde la política económica china se ha hecho muy evidente en la mayor parte de los países africanos. Entonces esa también es otra de las razones por las que Obama quiere, antes de terminar su periodo, su segundo periodo, establecer y dejar en claro en África. Y por qué no también aprovechar ese hecho, ¿no? Ser ancestro ser descendiente, perdón, de africanos, que su ancestro sea un africano, y pues también por ese lado volver a rescatar esa ilusión
que tuvieron muchos países africanos cuando él llegó a ser presidente y que de alguna forma se había visto frustrada por una aparente indiferencia de su parte en resolver asuntos prioritarios de este continente.